esta lección os quiero enseñar las herramientas que podemos utilizar para este estilo de escritura que vamos a trabajar. Y bueno, aquí tenemos un poco una selección de las herramientas con las que trabajo yo más a menudo. Son todas herramientas de corte ancho o biselados. En primer lugar podemos ver los rotuladores. Tenemos estos de ZIG que, como veis, pues eso, tienen un corte ancho. También tenemos estos de Edding, son muy similares, son de una punta de fibra y son bastante sencillos de utilizar porque al ser de fibra pues fluyen bastante bien en el papel y no se os van a trabar en el papel como puedan ser más las plumas clásicas, que son más complicadas de utilizar. Entonces, para los que nunca habéis utilizado ninguna herramienta de este tipo, pues quizás al principio os va a resultar más sencillo con los rotuladores. Luego tenemos estas herramientas que son las plumas anchas clásicas, que son las de mojar, que bueno, también tienen un corte ancho y tienen una reserva aquí donde se queda la tinta acumulada y va pues suministrando un poco a lo que es la herramienta. Y bueno, vemos que pues, las hay en varios grosores y varios tamaños y son quizás las más complicadas de utilizar para los que nunca habéis trabajado con estas herramientas. Luego tenemos el cálamo clásico, que es una herramienta que utilizan mucho para la caligrafía árabe y es una herramienta que no utilizo mucho, pero que da un resultado bastante bueno y quizás a veces consigue unas texturas y unos detalles que no nos dan otras herramientas. Este, por ejemplo, lo he cortado yo mismo, es una caña de bambú, no está perfectamente cortado, pero bueno, para el uso que le doy me da bastante buen resultado. Luego tenemos los pinceles anchos, como pueda ser este, que yo lo utilizo bastante, he trabajado muchísimo con este pincel. Este pincel es un Lotus normal de cerda sintética, pero bueno, mantiene su forma muy bien y es muy resistente. Yo lo he trabajado con varios tipos de pintura y de tinta y bueno, tiene bastante tiempo y se mantiene bastante bien. Luego tenemos este pincel de espuma, que yo los utilizo para bocetear trabajos o producciones de tamaños más grandes y tal. No los utilizo normalmente para acabados, los utilizo para fondos o para letra a lo mejor más expresiva, más suelta, pero bueno, no suelo trabajar mucho con él, pero dan bastante buen resultado y son muy económicos. Y por último tenemos estos, que son los Pilot Parallel famosos, que son con los que vamos a trabajar en el curso por comodidad y por funcionalidad, pues son los que mejor se van a adecuar a nuestro trabajo. Vemos que es, al igual que las plumas clásicas, pues bueno, es una pluma metálica con una doble hoja ancha y la diferencia es que incluyen un cargador de tinta que suministra la pluma, nos evita el tener que estar mojando y a lo mejor las sobrecargas de tinta que nos pueden ocurrir con las plumas clásicas o los borrones. Funcionan como una estilográfica y bueno, son muy cómodos y creo que es la mejor opción que tenemos para trabajar nuestra caligrafía. También los hay en varios tamaños, como podemos ver, este era un 3 mm con 8 y aquí tenemos un 6 mm y bueno, son muy cómodos. Ahora os enseñaré los tipos de tinta que se pueden utilizar con ellos. En tipos de tinta os voy a enseñar con los que trabajo yo. En primer lugar tenemos esta, que es la clásica Winsor & Newton y que es una tinta muy ligera y va bastante bien para trabajar con la pluma clásica o incluso con los pinceles porque es muy líquida y se adapta muy bien. Y luego pues el Ecoline, que es con el que más trabajo yo, que es acuarela líquida. Hay una gama de colores súper extensa y la textura es muy buena. Y el negro de Ecoline, este es gris oscuro, pero el negro de Ecoline pues da un acabado muy uniforme y se asemeja bastante a la tinta. Sobre todo en lo que es la pluma clásica no es muy recomendable trabajar con tinta porque pues tiende a resecarse y no es cómodo para un flujo de trabajo, sobre todo si vamos a trabajar con composiciones grandes o piezas más extensas. Luego tenemos estos de aquí, que son los cartuchos del Pilot Parallel, que los podemos comprar por separado, ¿vale? Y vemos pues eso, que es el cartucho, vienen tapados y se adaptan a la pluma y listo, y a escribir. Estos cartuchos, si practicamos bastante o le damos bastante caña, estas plumas son de una duración bastante cortita. A la mitad de la diversión pues te quedas sin tinta, ¿no? La historia es que el precio pues no es muy asequible, entonces lo que yo hago es, cuando me quedo sin tinta, pues abrimos la pluma, sacaríamos lo que es el depósito y utilizo esto, que es un cuentagotas con una punta bastante fina, y lo rellenaría pues bien con Ecoline o también lo suelo rellenar con el Winsor & Newton. Suelo trabajar más con Ecoline porque el color es más denso. Winsor & Newton está bien para algunos trabajos, sobre todo de pincel, porque tiende más a la transparencia y tal, pero bueno, Ecoline va muy bien para este tipo de herramienta y es muy recomendable.
Y bueno, os voy a enseñar un poquito el resultado de cada herramienta para que podamos verlo. En primer lugar, como os he dicho, tenemos los rotuladores de fibra que son muy cómodos. Ahora veremos varios tipos de papeles con los que suelo trabajar yo, pero bueno, para practicar podemos trabajar con este tipo de papel que es típico folio 1 A4 de impresora. Son satinados y nos va a ayudar a que la herramienta pues fluya con bastante naturalidad. Podemos ver cómo trabajan los rotuladores, ¿vale? Aquí vemos nuestras líneas finas y nuestras líneas gruesas. Al igual que los Pilot Parallel, vais a ver que en los rotuladores podéis encontrar varias medidas, varios grosores. Este es un 5 milímetros y este creo que es un 6, si no me equivoco, que es el de ZIC. Son prácticamente iguales, pero bueno, es recomendable probar diferentes marcas para ir quedándonos con las que más cómodos nos encontremos o con las que más nos guste trabajar. Yo la verdad que a día de hoy no los suelo utilizar mucho, pero bueno, para algunas cosas y sobre todo para iniciarse los recomiendo porque son bastante cómodos. Podemos ver que aparte del tamaño, prácticamente el acabado y el resultado que conseguimos con ellos son prácticamente igual. Siguiente vamos a ver las plumas tradicionales de mojar, las más clásicas, que son con las que más trabajo yo porque bueno, a nivel de serifs y de adornos y de detalles te dan una posibilidad que no consigues a lo mejor con el Parallel y tal, y bueno, las texturas son más bonitas y al final cuando uno se acostumbra a ellas, aunque son bastante complicadas, acaba uno por aficionarse a ellas. Vamos a ver cómo utilizamos la tinta para estas. Abrimos por ejemplo Winsor, cogemos un poquito con el cuentagotas y bueno, podemos utilizar un vaso. Es interesante que tengáis siempre a mano pues el típico papelito secante para ir dejando las herramientas o para que no se desparrame todo. Y bueno, estas herramientas se pueden utilizar de dos maneras, o bien mojar directamente, lo cual te carga la herramienta bastante y puedes correr el peligro de tener sangrados o de que directamente se destinte más fácilmente. Yo normalmente trabajo con un pincel rígido, mojo el pincel y voy alimentando la pluma desde el pincel para controlar un poco la cantidad de tinta que pongo en la herramienta para evitar pues eso, que sangre la tinta o que se nos desparrame todo. Aquí podemos ver un poquito, empezamos con la presión y nada, al igual que los rotuladores, ¿vale? Aquí podéis ver que la textura es diferente, se puede jugar un poco más con las transparencias al ser tinta, pero vamos, el funcionamiento de la herramienta es igual que la del rotulador. Trabajamos en un ángulo de 45 grados, ahora en la siguiente lección vamos a ver el porqué y así es como funcionan estas herramientas. Bueno, tenemos varios grosores, pero prácticamente todas funcionan igual. Vamos a ver esta, carga la tinta en el depósito, este no tiene el depósito superior como esta, pero bueno, tiene su espacio y carga la tinta ahí y a partir de los cortes que tiene en la punta pues va suministrando la tinta a la pluma, ¿vale? Esta pluma suministra mucha más tinta y bueno, aquí vemos que en este tipo de papel, al ser un medio tan húmedo, no sería el papel más recomendable para trabajar con este tipo de herramienta, pero bueno. La siguiente herramienta que podemos ver es el cálamo, lo utilizan bastante para la caligrafía arábica y prácticamente funciona igual. Vamos a mojar aquí y vale, el bambú retiene la tinta prácticamente ahí y vais a notar si trabajáis con un cálamo que vais a necesitar mojar bastante más a menudo porque bueno, el suministro de tinta, al contrario que estas plumas que tienen un espacio para cargar la tinta, pues no es tan fluido. Aquí vemos un poquito cómo trabaja el cálamo, el resultado es el mismo. Veis que en el segundo trazo ya directamente la transparencia es mucho mayor y que en el tercero ya nos quedamos sin tinta. Es más recomendable que utilicéis tintas un poquito más densas como pueda ser la tinta india o la tinta china porque bueno, al tener una textura y al ser más espesas se van a mantener más en la herramienta y os va a facilitar el escribir más tiempo sin tener que estar volviendo a mojar la herramienta pues tan a menudo. Yo no suelo trabajar mucho con ella, pero bueno, he hecho algunos trabajos y si trabajamos en papeles con un grano mayor y con bastante textura, pues nos puede dar resultados muy interesantes. Vale, luego tenemos el pincel, que es una herramienta con la que trabajo muy a menudo, de las que más guerra me han dado. Yo hasta que me hice un poquito con el pincel pues sufrí bastante, pero bueno, una vez que se controla el pincel, el resultado del pincel no lo vamos a conseguir con ninguna otra herramienta porque bueno, la cerda del pincel deja una textura muy especial y la apertura del pelo de las cerdas pues nos va a dar ese toque que solo se puede conseguir con el pincel. Vamos a ver un poco lo que se puede conseguir con el pincel. Vale, vemos que el pincel, sobre todo al trabajar con una tinta tan líquida, pues en cuanto se humedece tiende a cerrarse y mantiene la forma bastante bien. En términos de lo que es el ángulo y la posición de la herramienta, pues funciona como todas las otras que hemos visto. El pincel sí trabaja un poco más con presión. En las plumas biseladas no vamos a ejercer presión porque prácticamente el contacto con el papel es mínimo para evitar el sangrado de la tinta
tinta y para evitar pues eso, que tengamos problemas de sobrecargas de tinta en el papel. Pero con el pincel, aun siendo un pincel ancho, sí vamos a ejercer un poquito de presión y bueno, trabajamos en el mismo ángulo que anteriormente, ¿vale? Al ser una tinta muy líquida vemos que el resultado es muy parecido quizás al del cálamo. Cuando se trabajan con tintas más densas o bien con wash, como pueda ser este, o pinturas acrílicas, vamos a conseguir más textura y vamos a poder ver el detalle del pincel más definido. Vale, este, como os he dicho, es un pincel de espuma que yo utilizo para bocetear mucho y para conseguir texturas para fondos, para producciones un poco más grandes. Hay muchos tamaños de pincel de espuma y es una espuma bastante blanda y es una herramienta que responde mucho al tacto, entonces pues también intentaremos trabajar con ella pues lo más suave posible. Vale, al ser espuma pues retiene la tinta mucho más fácil y es una herramienta que con una mojada o dos nos puede dar para escribir pues mucho tiempo. Prácticamente estamos viendo que todas las herramientas funcionan del mismo modo y todas se basan en el ángulo de la herramienta, ¿vale? Por último vamos a ver estos que son los Parallel Pen, que son con los que vamos a trabajar en este curso, y los he elegido porque, como os he dicho, tienen un cartucho interior y el suministro de tinta es muy uniforme y nos vamos a evitar pues manchurrones, sangrados y ese tipo de problemas que podemos tener con otras plumas, como pueden ser las plumas de dip más tradicionales. Funciona exactamente del mismo modo que todas las herramientas que hemos visto hasta ahora y en base al ángulo vemos que el suministro de tinta es súper uniforme y que cubre muy bien. Esta tinta que estáis viendo es Ecoline, que es lo que hemos mencionado antes, es acuarela líquida, y aún siendo acuarela líquida pues vemos que el color es bastante rico. Al igual que las otras hay varios tamaños y entre ellas está este de 3,8, que es el que más suelo utilizar yo por el grosor. De hecho es el que voy a utilizar yo en el curso. Si vosotros os sentís más cómodos con el 6 milímetros o con uno más pequeño, pues podéis elegir el que queráis. Yo os aconsejo que en un principio os tiréis o bien al 6 o como mucho a este, porque los más finos, al ser tamaños menores, los detalles son más complicados de conseguir y os van a generar más problemas. Entonces, o bien empezar con el 6 milímetros o con este, que es con el que voy a trabajar yo. Y bueno, habiendo visto las plumas y las tintas, os voy a enseñar diferentes papeles que podemos utilizar, pero vamos, son papeles que utilizo yo para resultados finales, para trabajar en láminas, por ejemplo, para trabajar en piezas que se van a exponer o que van a ser un resultado final, porque para la práctica bien os aconsejo este tipo de papel o un papel de cuaderno que sea satinado, que fluya bien la herramienta y que podamos gastar pues con más soltura. Vale, pues ya hemos visto plumas y tinta y os voy a enseñar rapidito los diferentes tipos de papel con los que trabajo yo. Y bueno, por ejemplo, tenemos este craft que utilizo más que nada por el color y porque tiene un grano muy finito, y al trabajar con las plumas que hemos visto, sean las tradicionales o con el Pilot Parallel, pues fluye bastante bien y nos da la posibilidad, yo suelo recargar los Pilot a veces o trabajo con wash blanco, de combinar colores y de trabajar con blanco en este tipo de papel también. Vale. Luego tenemos este tipo de papel que es el Marker XL, que es muy satinado, es un papel bastante fino y bueno, pues como su propio nombre indica, que es el Marker XL, pues es un papel para trabajar con rotulador. A veces también suelo trabajar con Pilot porque fluye muy bien en este papel al ser tan satinado y no tener prácticamente ningún tipo de grano. Luego tenemos un papel mucho más grueso, como es este, que es de Cotman, de Winsor & Newton, y es un papel de acuarela con un grano mucho más marcado. Como podéis ver, yo lo utilizo para trabajar con los pinceles, porque la textura y el grano, pues al trabajar con la pluma nos puede dificultar un poquito el fluido y puede hacer trabados. Incluso nos puede llevar a lo que yo llamo sangrados, que lo estoy mencionando bastante, pero que bueno, para no confundirnos, un sangrado en las artes gráficas es pues los márgenes del documento. Lo que yo llamo sangrado es, por ejemplo, cuando estamos trabajando con nuestra pluma y de repente se nos traba y nos tira toda la tinta, y la tinta, sobre todo en un papel con este gramaje, pues tiende a abrirse y a calar y a destrozarlo todo. Entonces, bueno, como os digo, podéis trabajar en este tipo de papel, pero estos papeles con gramaje alto los recomiendo más para trabajar con pinceles. Vale, tenemos también el papel negro de Canson. Este papel tiene un gramaje un poquito más alto que el marrón y un grano
quizás un poquito mayor. Este tipo de papel yo lo utilizo, como os he dicho, para trabajos finales, para láminas, para cosas que se van a exponer o para bocetar en piezas que llevan una combinación de colores y que van a incluir pues blanco y otros colores. Suelo trabajar con wash, no suelo trabajar con tinta en este tipo de papel, claro está. Como os he dicho, os quiero enseñar porque son papeles que yo utilizo en mi trabajo habitualmente, pero bueno, para el trabajo que vamos a hacer os recomiendo un papel, como os he dicho, sobre todo para la práctica, pues mucho más fino, como puede ser el folio de impresora, incluso de cuadernos, que son satinados y que nos van a ayudar a fluir bastante bien. Vale, otro tipo de papel que suelo utilizar, para mencionarlos todos, es este tipo de papel que es chino, es el típico papel de arroz. De la magia es muy finito, pero bueno, este tipo de papel va a tender a sangrar siempre, trabajéis con pincel o con las plumas, pero bueno, se pueden conseguir efectos muy curiosos y muy estéticos, y al igual que el papel negro, pues lo utilizo para combinarlo con otros tipos de papel y para trabajos finales o para láminas, cuadros, etc. Vale, pues hasta aquí hemos visto las herramientas que vamos a utilizar, tipos de pluma, tipos de tinta con los que podéis trabajar y tipos de papel que, aunque la mayoría de los que hemos visto no los vamos a utilizar en el curso, yo os recomiendo que probéis y que experimentéis por vosotros mismos, porque lo que nos interesa es buscar aquellos materiales con los que más cómodos nos sintamos y que nos vayan a ayudar a conseguir los resultados que queremos. Hasta aquí ha sido materiales y un poco las referencias, y ya en la siguiente unidad pues vamos a entrar en faena y a mancharnos las manos un poquito.